el panel 3, que lo hemos llamado la IA aplicada al negocio, decisiones inteligentes en sectores tradicionales. Voy a pedir que me acompañéis, por favor, Ana Kopka, María Zúñiga y Eva Imami, por favor. ¿Ana no ha llegado? Sí, espera, déjame mirar. No ha llegado Ana, ¿verdad? Mira. Sí. Sí, es que veo que me dice que está en camino y llega a las 12:55, pero tiene una llamada. Perdón, las cosas del directo. Me ha llamado, pero claro, yo no estaba por el teléfono. Un segundo, ¿eh? Disculpad. Si está aquí, la esperamos. Si no... Hola, ya estoy aquí. Está registrándose abajo. Disculpad, ¿eh? Ya avisó que venía justa, pero no pensaba que tanto. Dejamos esto aquí para cuando venga. Pues yo creo que mientras tanto puedo ir leyendo vuestras presentaciones y cuando venga ella ya leeremos la suya. Bueno, aquí a mi derecha Eva Imami Gili, de Esteve. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector tecnológico, ha cambiado un poco. Actualmente es Digital Employee and Customer Experience Manager en Esteve, donde lidera estrategias digitales orientadas a optimizar la interacción y eficiencia de herramientas y procesos para equipos comerciales, de marketing y para empleados, garantizando su correcta adopción. A lo largo de su trayectoria ha dirigido unidades de negocio, gestionando proyectos tecnológicos y promovido entornos innovadores con clara orientación a resultados. Compagina su actividad profesional con docencia como profesora asociada en EADA Business School de Barcelona. Es ingeniera en telecos y ha cursado diferentes programas de posgrado, entre el que destaca el programa de Dirección General. Gracias, Eva, por venir. En segundo lugar, tenemos a María Zúñiga Amaro, de NTT Data. María Zúñiga es Data Scientist Consultant en NTT Data, donde ha habido varias compañeras tuyas que han pasado también por aquí, especializada en el sector financiero y bancario. Actualmente diseña e implementa soluciones de estrategia de inteligencia artificial y machine learning orientadas a detección de fraude y prevención del blanqueo de capitales. Asimismo, participa activamente en la evolución de la ciencia de datos mediante desarrollo de proyectos basados en IA generativa y sistemas agénticos. Graduada en AD y Business Analytics por la Universidad Francisco de Vitoria, destaca por una sólida visión híbrida que conecta de manera natural los objetivos estratégicos de negocio con la analítica avanzada. Gracias por venir. Y en tercer lugar tenemos a Ana Laura Juárez Kopka, de Meliá Hotels Internacional, que actualmente lidera el Departamento de Revenue Management para 3 hoteles de lujo de Meliá en Madrid, junto con un Revenue Management Executive. Durante su trayectoria en Meliá Hotels Internacional ha colaborado exitosamente con equipos en España, Asia y México. Se considera una profesional con una sólida capacidad analítica, seguridad en la toma de decisiones y liderazgo basado en la confianza y credibilidad. Es responsable de analizar tendencias de demanda en el mercado, estrategias de la competencia y datos históricos para desarrollar estrategias de pricing y comerciales en colaboración con los equipos de ventas, marketing y finanzas. También está a cargo del reporting, forecasting, definición de tarifas de gestión y de inventario. También ha tenido la oportunidad de construir y liderar equipos a lo largo de este tiempo, fortaleciendo sus capacidades analíticas y de gestión de datos, adaptándose continuamente al cambio y participando activamente en procesos de transformación digital de la compañía. Muy bien. Pues pasamos a las preguntas que podéis, como siempre, ir contestando en el orden que queráis y os sintáis cómodas. Muchas veces se habla de inteligencia artificial como tecnología disruptiva, pero ¿cómo se traduce en vuestro día a día?
¿qué decisiones o proyectos son hoy mejores gracias al uso de datos e inteligencia artificial? Bueno, primero de todo, muchas gracias por acogerme en el evento. Ay, espera, que no se escucha. ¿Hola? ¿Sí se escucha? Ah, vale, perdón. Vale. Perdona, María. Bueno, creo que muchas veces asociamos la IA a ChatGPT, Gemini u otros asistentes con los que interactuamos habitualmente. Y esa es una IA muy visible. Ajá. Pero en mi opinión, la IA más transformadora es aquella que no vemos. Ajá. Es aquella que trabaja de forma invisible, en un segundo plano, tomando pequeñas decisiones miles de veces al día. Entonces, de hecho, probablemente todos nosotros hayamos interactuado con datos e IA, incluso antes de entrar en el evento. Pensemos en algo tan cotidiano como comprar un café. En el momento en el que pagamos con la tarjeta o el teléfono, esa operación ha pasado por múltiples modelos analíticos en cuestión de milisegundos. Y esos sistemas han analizado si la transacción es coherente con vuestro comportamiento habitual, si el dispositivo es seguro o si la ubicación tiene sentido, además si hay algún comportamiento sospechoso. Y todo esto ha sucedido incluso antes de recibir la notificación de confirmación bancaria en el teléfono. Por eso, cuando la tecnología funciona realmente bien, el usuario no la percibe, simplemente le facilita la vida. Y yo creo que cuando entendemos que estas tecnologías no solamente nos ayudan a optimizar y automatizar procesos, sino que también son capaces de influir en la toma de decisiones y de cambiar las trayectorias vitales, pues cambia mucho la película. Pongamos, por ejemplo, en LinkedIn. El orden en el que nos aparecen las ofertas no es aleatorio. Hay modelos por detrás que están decidiendo el orden en el que mostrártelas en función del perfil, interacciones, habilidades, búsquedas previas o incluso patrones que tengamos en común con otras personas. Entonces, pongamos, por ejemplo, que LinkedIn te muestra una oferta, tú aplicas a ella, la consigues y diriges tu carrera profesional hacia un sector. Pero si LinkedIn te hubiese recomendado otra oferta completamente distinta, también alineada con tus habilidades, pues tu camino profesional hubiese tomado otro rumbo completamente distinto. Por eso creo que la tecnología deja de ser una herramienta funcional para convertirse en una herramienta capaz de impactar en la vida de millones de personas. De hecho, en banca también lo estamos utilizando en nuestro día a día, desde tareas mucho más simples a tareas mucho más complejas y sofisticadas. Nosotros nos ayudan a analizar millones de datos en cuestión de segundos, a realizar predicciones en tiempo real o detectar patrones que serían impredecibles o indetectables de forma manual. Yo creo que la transformación de la tecnología no va a ser tanto como usar la IA para hacer las tareas más rápido, sino que nos ayude a pasar de explicar lo que está sucediendo a anticipar lo que podría suceder, mientras mejoramos la calidad de las tomas de decisiones. ¡Wow! Total. Sí. ¿Queréis añadir algo? Tú, Eva, con tantos años de experiencia acumulada. Sí. ¿Ahora? Sí. En primer de todo, agradecerte por la invitación. Gracias a vosotros. Y muy interesante. Yo responderé. ¿Ahora? Sí. Vale. Yo responderé la pregunta de una forma aplicada, ¿no? A nuestra... Uy, preparación. igual las filas, no sé si... ¿Ahora? Vale. Sí. Esta sí. Vale. Voy a responder la pregunta aplicada a nuestra corporación, aplicada a este tema. Para nosotros toma sentido, ¿no? La IA impacta en el negocio cuando deja de ser una promesa y pasa a ser realidad. Nosotros la concebimos en tres grandes ejes, lo que es procesos, personas y tecnología. Somos una empresa altamente regulada, una empresa farmacéutica, con lo cual para nosotros es súper importante que primero sea segura y se utilice de una forma ética. Por este motivo tenemos establecidos unos fundamentos muy sólidos aquí, que es, tenemos definido una estrategia de IA clara, 3-5 años, y con ella la acompañamos esta estrategia de un gobierno que garantiza que se lleva a cabo y se implementa garantizando las regulaciones de nuestro contexto. Y asimismo, aquí añadimos lo que es un comité de IA que nos permite la priorización de una forma ágil de aquellas iniciativas que para negocios son primordiales,
Pero antes de llevarlas a cabo y implementarlas, hacemos este assessment, ¿no? Este análisis de si son viables o no en términos de riesgo, ¿vale? De seguridad y de entorno regulatorio. Entonces, trabajamos primera pata, procesos, pero los procesos no son lo más importante. Nuestro segundo eje son las personas, básico en el mundo en el que nos movemos a fecha de hoy, con lo cual, en la parte de las personas creemos firmemente que hace falta una concienciación continua, una formación continua para garantizar que las personas que tenemos en nuestra organización siguen esta evolución y este cambio. Antes, hace un momento, ¿no? Comentabais en relación a la calidad del dato. Comparto completamente con lo que se comentaba. Yo aquí añadiría un punto, ¿no? Que para garantizar una mejor calidad del dato tenemos que concienciar a las personas desde puntos tan simples como es, por ejemplo, dejar de mantener versionados de documentos, dejar de adjuntar documentos a correos y trabajar siempre con el dato original, el dato raíz. Y como tercer y último punto, y no menos importante, porque yo soy de background tecnológico, soy ingeniera de telecomunicaciones, algo que a fecha de hoy ya sé que no existe, puramente y ha evolucionado, pero este es mi background tecnológico. Pues la tecnología, nosotros lo que es la vertiente tecnológica la abordamos desde dos grandes ámbitos. Uno es la estrategia a título individual, productividad personal, cómo ayudamos a nuestras personas a ser más productivos, a ser más ágiles en su día a día, cómo implementamos la IA a nuestros asistentes para garantizar ello, y en una segunda vertiente que es cómo optimizamos nuestros procesos. En la parte de optimización de nuestros procesos, comentar simplemente que hemos desarrollado nuestra propia plataforma agéntica. En un mes la tendremos disponible y nos va a permitir, en una fase incipiente, trabajar con agentes especializados, porque estamos andando hacia allí, y en una segunda fase, conectar agentes entre ellos. No es inmediato, pero estamos ya construyendo este futuro. Y para cerrar, decir, y también haciendo referencia a las sesiones previas, para mí, la IA no sustituye a las personas. Tenemos que tener muy claro y formar así a la gente, concienciar así en nuestras personas que las amplifica. Es decir, que tenemos que no nos tiene que dar miedo, nos da superpoderes. Bueno, muchas gracias también por invitarme. Yo creo que ha sido súper completo lo que han comentado, aplicado al sector servicios, y hotelero en específico, y a mi posición, que es Revenue Management. A ver, esto siempre inició con análisis de datos, de muchos datos históricos y modelos más estáticos para prever la demanda y por ende maximizar los ingresos por medio del cambio de precios. Antes era mucho más lento en nuestro día a día entender estos flujos de demanda, ¿no? Entonces, ahora mismo, bueno, empezamos 2 o 3 personas por departamento llevando un solo hotel, y actualmente pues ya prácticamente la IA nos hace un poco ese trabajo que a veces podía tomar, cuando tomabas un hotel nuevo, 2 o 3 semanas en entender cómo va la demanda del hotel, cómo van los flujos de precios y todas estas cosas. Y bueno, en el día a día nos da una escalabilidad muy potente. Todas las mañanas tenemos ya un análisis de la IA de qué es lo que ha pasado con nuestra competencia, con los precios, con la demanda, si hemos detectado algún evento y todo esto. Creo que es disruptivo desde el punto de vista que la escalabilidad que tenemos ahora, de velocidad de entender los datos, pero no nos va a sustituir, porque nosotros aportamos mucho contexto y decisiones estratégicas, y las decisiones basadas en esta información y en este análisis de demanda pues siguen siendo nuestras, y las aplicamos a los sistemas también, que en el día a día van tomando también decisiones conforme los parámetros que nosotros ponemos. Y luego, en la parte que no es mi área en hotelería, pero es la base, es la experiencia del cliente, que también en el día a día se ha mejorado muchísimo. Desde el momento en el que tocas la página web, ya es prácticamente una página web personalizada para ti, y te va llevando, como decía, como el LinkedIn,
hacia si tú quieres vivir una experiencia de spa, unas vacaciones más de diversión o más relajadas, lo que sea, ya la IA ayuda al cliente hacia ese outcome y a nosotros pues a cerrar mucho más ventas y mucho más ingresos al target de precios que queremos. Y bueno, eso, la escalabilidad y la velocidad es lo que ha aportado a este segmento y a la experiencia del cliente también. Una vez que el cliente está en el hotel, se analizan también los datos de cómo es que llegó la reserva, con qué tarjeta pagó y todo esto. Y ya esto todavía también está muy en prueba, no se usa en todos lados todavía, por lo menos en nuestra empresa. Pero ya les da una idea al personal de recepción y todos los que están atendiendo al cliente del tipo de cliente que es y que es más susceptivo a preferir durante su estadía y para que tenga mucho mejor. Esto en función de la tarjeta de crédito con la cual pague. Es uno de los tantos datos que analiza, a qué hora hizo la reserva, desde qué dispositivo, todo, o sea, y ya junta todos esos datos, bueno, en un modelo de Machine Learning y no les solo da es en lo económico, sino también muy bien. todo, y ya les da una predicción a los recepcionistas de este cliente va a querer a lo mejor añadir un masaje a su estancia. Entonces ya es como un poco más, sí, a ese nivel de personalización en el negocio. Entonces, claro, ¿no? La ética de si ya sé que es más propenso a pedir un masaje, cuando llegue le digo que está justo en promoción como para que me lo coja, o directamente como sé que no le ofrezco ninguna promoción porque me lo va a comprar igual y voy a ganar más dinero. No, obviamente tenemos que hacer el trabajo de convencimiento, sabemos que es más propenso a eso, pero bueno, siempre hay un margen de error y el cliente a lo mejor ya viene con otra idea y al final te compra otra cosa, pero por lo menos nos da un poco una guía para mejorar, personalizar la estancia del cliente. Y justo respecto a tu trabajo, una vez me salió como un anuncio, pues sería en Instagram, me imagino, con una página web que detectaba los bugs en plan, supongo que sería de forma automatizada, ¿no? Pues leía un montón de compañías aéreas, tal, en plan, hoy por 49 € sale un vuelo a Pekín, para volar en el mes de noviembre, no sé qué, y avisaban enseguida y muchas veces era pues un error humano o lo que sea, ¿no? Pero claro, si está en la web y la persona la ha podido comprar, hay que ofrecer este servicio, ¿no? Y también con hoteles, ¿no? Entonces, pues por lo visto ya hay quien ha ido más adelante, ¿no? Y leen rápidamente pues todas estas ofertas al consumidor, las encuentran y corre, hasta que se dan cuenta que empiezan, ¿no? Algún indicador en la compañía aérea que empiezan a vender. ¿Qué pasa? Que ahora de repente Pekín está de moda, ¿no? Con decir y resulta que bueno, por ejemplo, en ese aspecto, cuando se confirma algún evento grande que llegó a pasar, algún concierto super top, lo veis. Claro, porque, empieza, claro. sí, no, bueno, antes era muy manual, aunque tuvieras la automatización de precios ya. Nosotros establecemos ciertos boundaries, pero ahora ya es mucho más específico y cuando empieza a haber este tipo de demanda, pues bloquea un poco las ventas y te asegura que no se pase tu inventario de venta y antes era muy manual y a veces teníamos hoteles llenos de un momento a otro y ahora eso ya pasa mucho menos. Claro. Muy bien. Lo hablabais, ¿no? El sector, ¿no? Cuando es regulado como farma, banca, salud, la confianza, pues evidentemente es fundamental. Pero ¿cómo equilibráis esta innovación, ética, privacidad, cumplimiento normativo trabajando con IA? Bueno, yo creo que una de las grandes equivocaciones que podemos cometer cuando hablamos de IA es pensar que la confianza se construye únicamente con una precisión técnica. Porque sí, los modelos deben de ser precisos, robustos y seguros, pero la confianza es algo mucho más complejo que una métrica. Entonces, de hecho, no todo lo importante puede convertirse fácilmente en una métrica, porque sí, es relativamente sencillo medir clics, conversiones, eficiencia, productividad, pero ¿cómo medimos la tranquilidad, el bienestar o la confianza de un cliente? Y es precisamente lo que más valor humano aporta, lo más difícil de cuantificar. Por eso yo creo que debemos preguntarnos si esto que estamos midiendo nos está produciendo ese valor humano y está beneficiando al usuario o únicamente nos beneficia como empresa. Porque, por ejemplo, podemos diseñar un sistema antifraude que detecte un montón de operaciones fraudulentas y las bloquee
y que además minimice la pérdida financiera. Pero si además se está generando una fricción y unas experiencias frustrantes y agobiantes para el cliente, pues estás destrozando la experiencia del cliente. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta qué tipo de comportamientos estamos incentivando a la hora de diseñar estos sistemas, porque también esto pues cambia nuestro rol como profesionales. Pasamos de diseñar modelos a ser arquitectos de decisiones, comportamientos y experiencias. Y cuando estas afectan a millones de personas, pues no solamente se debe de incorporar eficiencia, sino también una sensibilidad humana. Y yo siempre digo que uno de los mayores riesgos de la IA y la tecnología no es que las máquinas piensen como humanos, sino que las empresas empiecen a tratar a las personas como métricas. Y al final yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad de esto, porque un usuario no necesita entender cómo funciona el algoritmo, necesita entender el impacto de la decisión tomada. Y un algoritmo, una IA, puede ser súper sofisticada y súper brillante y aún así fracasar si el usuario no confía en ella. Por eso es muy importante que para conseguir esta confianza no perdamos de vista al usuario y a la persona que hay detrás de esos datos. Totalmente. Además, me has hecho recordar una experiencia ingrata que viví real en mi propia piel, en plan época de vacaciones, un viernes tarde, no sé qué, en un país, ahora no me acuerdo dónde me pasó de viaje, también nos gusta mucho viajar, fui a pagar algo y se me bloqueó la tarjeta como por seguridad, ¿no? O sea, el banco no entendió que yo estaba de viaje no sé dónde y fue en plan, ostras, socorro, ¿no? Porque claro, estás de viaje con 2 niños pequeños, en plan, tienes que pagar el hotel, las comidas, todo, y dinero, llevarlo justo en efectivo, ¿no? Tampoco. Y fue como, ostras, súper agobiante pensar, ahora tengo que llamar desde el sin roaming tal a mi banco para avisar que estoy, porque además porque la alternativa era que probar otras tarjetas que me hubiera pasado lo mismo, o si prueba a mi marido que le pase lo mismo y no es peor, ¿no? Entonces, en plan, no usamos su tarjeta por prudencia, pero si no la usamos tampoco. Y fue una experiencia súper ingrata de intentar localizar y aparte pues no te lo hacen al momento, bueno, no sé, tal, pruebe allí al teléfono y fue como muy desagradable de que no previeran de... Claro, no sé, ¿no? Si tenía que haber avisado a mi banco, me voy de vacaciones, tal, ¿no? Pero igual consideraron que no sé. Sí, de hecho, o sea, yo creo que al final, conforme todo esto va evolucionando, no solo va a ser necesario que construyamos sistemas mucho más sofisticados y evolucionados, sino que merezca la pena confiar en ellos, porque si no, tú como cliente no vas a estar a gusto y si en esas situaciones te hace pasarlo mal y no puedes pagar, pues vas a decir, no me sirve, no me es de utilidad, ¿sabes? Sí, total. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, yo para sumar, completamente de acuerdo, innovación sin confianza no existe, es decir, si no somos capaces de generar esta confianza de bien poco existe, sirve. Y os lo comentaba previamente, nosotros lo trabajamos desde el punto de vista de un gobierno que marca los límites hacia dónde podemos ir, permisos, roles que permitimos y que no permitimos de una forma muy clara y con una concienciación continua, porque al fin y al cabo somos personas y si la tecnología a fecha de hoy nos lo permite todo, pero somos las personas las que lo utilizamos y las que debemos confiar con ella. Con lo cual, este es nuestro foco. Sí, bueno, en nuestro sector también la experiencia de cliente es lo más importante, es lo básico y empezando justo desde la parte de la venta, los precios, los análisis de demanda, actualmente y últimamente con el tema de los conciertos también es muy polémico y hay mucha gente descontenta con esta parte de usar la demanda para imponer o cambiar ciertos valores de precios, pero tratamos de manejarnos en rangos donde realmente aporte valor el precio que estamos poniendo a la experiencia que estamos ofreciendo. Sin duda. Pues mira, Ana Laura, una pregunta para ti ahora que hablas de esto. Precisamente el revenue management, ¿no? Como decimos, es probablemente uno de los ámbitos donde los datos llevan años generando valor. Pero ¿cómo ha evolucionado el uso de analítica avanzada y qué papel crees que jugará la IA generativa en este campo? Bueno, ya lo dije un poco al principio, creo que me adelanté en esta parte.
eso, la escalabilidad y que podemos tener la actualización de datos en tiempo real principalmente porque el sector y a todos los sectores a los que se aplica el revenue management, que son efímeros, por llamarlo de una forma, que no es un producto como tal, sino la noche de anoche, yo no la voy a poder vender nunca más en la vida. Entonces, la escalabilidad y la velocidad que da ahora la IA para responder a la demanda y maximizar los ingresos, porque claro, los ingresos son importantes para que justo también la experiencia del cliente se complete y siga el crecimiento. Pues eso, la escalabilidad y la velocidad es súper importante actualmente en el análisis de datos en tiempo real que nos da. Que lo que decía, ponemos el precio y parametrizamos los sistemas de cierta forma, pero al final también como humanos seguimos controlándolos, aportando estrategias, aportando justo un punto de vista humano de hasta dónde realmente tu servicio o tu producto vale lo que estás poniendo. Entonces, que con los conciertos lo veis, ¿no? Se anuncia, yo que sé, Bad Bunny, que ahora está en Madrid, ¿no? En plan, la agenda de conciertos y claramente se llenan, ¿no? Sí, a ver, ellos van analizando un poco las búsquedas, me imagino, y todo esto, y los precios al inicio, yo creo que sí hay cierto margen de, no quiero llamarlo manipulación, pero cierto margen de prever esta demanda para mejorar. No, manipulación, no, es precios dinámicos y al final la hotelería es la ley de la oferta y demanda, sí. Además a tiempo real, o sea, no... Y ambas cosas... Para lo bueno y para lo malo, y luego hay cancelaciones, sí, cuando anuncian mal tiempo, por lo que se, en la parte más vacacional, tal, sí. O sea... No, y esto se está escalando, lo que decía, yo por ejemplo ya no puedo vender, o Bad Bunny después de estos 10 días ya no va a hacer más conciertos en Madrid con esas canciones, pero ya se está escalando también. Hay empresas como Walmart que ya están etiquetando virtualmente los productos y ya están haciendo pricing dinámico de los productos en tiempo real. Si tú vas al súper en la mañana, pues te cuesta el arroz cierto precio y por la tarde otro precio. Entonces, ahí también creo que ya estamos un poco en un extremo de que el valor del bien ya lo cubres con cierto... ya, pero en alimentación margen. Es más primera necesidad. Exacto. Le veo exacto, menos ética en hacerlo en alimentación que al final en un producto vacacional vinculado a si voy a ir a un concierto. Puedes decir ir o no ir, si vas a un concierto a lo mejor es porque te puedes permitir ir a un concierto con todo el pack que esto acompaña y tal, ¿no? Entonces, pues que obviamente tengas que pagar. En Barcelona también pues tenemos, como sabéis, el Mobile World Congress, que se llenan todos los hoteles de Barcelona y 100 kilómetros a la redonda. Es el siempre top de Barcelona. También, sí. Pero luego está también cuando están pues Montmeló, cuando están pues bueno, también tenemos constantemente, ¿no? Y hay que ir pues actualizando y sabiendo, ¿no? Pues si tienes gente que te va a venir a ver de fuera y tal, decir no vengas en estas fechas que está peor, ¿no? Pero sí. Pero, o sea, en el tema de vacacional, sobre todo vacacional, vosotros sois más vacacional, sí. No le veo tanta falta de ética como en Walmart, que hace alimentación, pienso yo, no sé si estáis de acuerdo. Pero bueno, es hacia donde va también un poco la disrupción de la IA. Ya. Pues María, pregunta para ti. Tú que estás en proyectos, como comentabas, ¿no? Relacionados con fraude financiero, prevención de riesgo de blanqueo de capitales. ¿Qué ventajas aporta la IA frente a enfoques tradicionales y qué riesgos deberíamos vigilar? Yo creo que la evolución del fraude y el blanqueamiento de capitales está cambiando completamente la naturaleza del problema al que nos enfrentamos, porque antes partíamos de buscar una aguja en un pajar, pero ahora somos capaces de encontrar muchísimas agujas. Entonces, el desafío se vuelve investigarlas, priorizarlas y tomar una decisión correcta para cada una de ellas. Entonces, pongamos, por ejemplo, un ejemplo típico de mula financiera. Un modelo tradicional es capaz de identificar operaciones sospechosas o transacciones inusuales del cliente. Pero si a esto, además,
le añadimos información de distintas fuentes, como puede ser pues, información del perfil, de cuentas vinculadas, de personas con acceso a la cuenta, de operaciones históricas o incluso transacciones a neobancos, pues tú vas a tener una visión mucho más completa, ¿no?, de lo que es el caso. Entonces, yo creo que al final la IA deja de ser una herramienta de detección para convertirse como en un investigador. Entonces, en lugar de darte una simple respuesta a una alerta, es capaz de decirte, pues hay una probabilidad de un 87% de que una persona sea mulera. Y te dice el por qué y cómo ha llegado a esa conclusión. Te dice, pues resulta que esta persona se ha creado una cuenta hace relativamente poco. Además, no tiene la nómina vinculada y está realizando envíos de dinero al extranjero a varias contrapartes en un país de riesgo. Entonces... todas las alarmas, ¿no? Vamos. Sí, todas las alarmas. Entonces, esto yo creo que al final cambia la forma en la que trabajamos. Claro. Porque como analistas antes partíamos desde cero a investigarlas, desde una alerta vacía, y ahora se parte desde una hipótesis que está argumentada, contextualizada y priorizada. Entonces, yo creo que en este entorno, sí es verdad que la IA nos ha brindado una gran ventaja frente a enfoques más tradicionales. Y en cuanto al riesgo, yo creo que es muy importante tener en cuenta de que estamos tratando de un tema muy sensible y delicado como es el dinero y la capacidad de financiación de las personas y las empresas. Con lo cual es imprescindible que haya siempre una supervisión humana, porque ellos cometen fallos al igual que nosotros. Entonces, cuanto más seguro mejor, sí. Muy bien, interesante. Gracias. Y Eva, en Esteva lideras iniciativas relacionadas con la experiencia digital de empleados y clientes. Pero ¿cómo está cambiando la IA la forma en que las organizaciones diseñan experiencias y gestionan esta adaptación tecnológica? Yo pienso que no es tan diferente como lo que pasó en su día con el WhatsApp. Dejadme ir un poco hacia atrás, ¿no? Es decir, en su día cuando WhatsApp hizo un boom, fue en un mundo cotidiano, ¿no? Es decir, en nuestro mundo fuera del mundo profesional. Las empresas tardaron unos años, no a muchos en aquel momento ya, pero tardaron a implementar lo que es la mensajería instantánea para ser más eficientes en su día a día en las corporaciones. Pues está pasando lo mismo, es decir, la IA está haciendo que las experiencias en nuestro mundo personal, en nuestro mundo cotidiano, en nuestras casas, sean especializadas y centralizadas. Si pensáis, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Mismo, estáis viendo Netflix, a la segunda película os dice, no, mira, como has mirado estas, te recomiendo ver estas. Y no las compartes con los hijos, que te vuelves loco, porque te va recomendando todo mezclado. Pues en la corporación pasa lo mismo. Hemos empezado a tener, ahí hemos cambiado de tener herramientas digitales genéricas, es decir, adaptadas a un departamento, a una área, a transicionar hacia la adaptación más especializada a proceso o a la aportación de valor para aquel caso de uso que demostramos que hay un ROI directamente. Entonces, creo que estamos haciendo este cambio y el cambio que ha venido primero en nuestro día a día lo estamos incorporando a las empresas. Y esto nos conlleva un cambio de cómo abordamos lo que concebíamos antes como la gestión del cambio. Antes la gestión del cambio formaba parte del Project Management, es decir, era un track del Project Management. A fecha de hoy, bajo mi punto de vista, no es un track del Project Management, sino que debería ser más largo que el propio Project Management. Debería empezar antes y finalizar más tarde, porque estamos en modelos tecnológicos, software as services, con lo cual, que están evolucionando de forma continua. No vale solamente poner la tecnología a disposición, sino que tenemos que acompañar para que haya una adaptación continua a dicho cambio. Estos son los dos principales cambios que veo que hay. Darwin ya lo decía, ¿no? No sobreviva más fuerte, sino que mejor se adapta. Sí. Pues son estos los cambios, estos los retos que tenemos ahora mismo. Qué bueno. Y para finalizar, os preguntaría, en vuestros sectores, ¿vale? Durante los próximos 3 años, ¿qué aplicaciones veis realmente viables en el marco de que cada vez más, ¿no?, escuchamos hablar de agentes de IA capaces de actuar de forma autónoma? ¿Vale? Entonces, en cada uno de vuestros sectores, ¿qué es lo que veis viable?
Bueno, nosotros actualmente tenemos un gran call center para el tema de reservas y ya se está cambiando un poco al tema de personas por chatbots, para que te contesten la llamada y te ayuden a hacer tu reserva y te den las recomendaciones del hotel y las preferencias que buscas. En este aspecto también, o sea, un humano llega hasta donde llega, tenemos 350 hoteles en el mundo, ¿no? Entonces, si tú le preguntas la categoría, no sé, la categoría Swim Up de tal hotel tiene vista al mar o se alcanza, o, ¿sabes? El momento, Claro. buscar si tal hotel tiene específicamente esa categoría que el cliente ya vio, pero no encontró tal cual el detalle o ni siquiera lo ha buscado, y ya un chatbot lo tiene pues en segundos, Claro. ¿no? Y puede orientar mucho más y no equivocarse también, ¿no? Porque también a veces se hacen recomendaciones o promesas que a lo mejor luego no se cumplen Claro. y en ese aspecto pues que va a mejorar un poco también la experiencia del cliente. En los idiomas también, tenemos gente de todo tipo de idiomas trabajando en el call center, pero no llega a veces a cubrir ciertos horarios todos los idiomas que nos Ya. gustaría, y a veces hay que solicitarle al cliente que llame en otro horario si no estamos encontrando el idioma que busca. Llámese vietnamita, tailandés, todo esto, y ya la IA yo creo que eso también lo va a ayudar. También en la atención al cliente durante la estancia, también por el tema del lenguaje, siempre es un challenge la atención al cliente cuando no te estás entendiendo bien con la necesidad del cliente, y eso yo creo que en 3 años va a mejorar muchísimo. Y bueno, toda la automatización del día a día, los correos electrónicos que antes tenías que pues vaciarlos en el sistema, ya lo hacen también. Tenemos ya los departamentos de reservas, no tienen que ingresar todas las reservas que llegan por correo electrónico, sino o todos los contactos también de agentes de viajes, todas estas cosas ya se hacen vaciados automáticos desde la lectura del correo electrónico a nuestros sistemas, y eso acelera también pues la toma de decisiones y la atención al cliente. Claro. Pero se va a maximizar mucho más, está súper empezando para nosotros. Muy bien, gracias. Sí. Yo destacaría, de nuestro sector, destacaría 2 casos de uso. Uno que es más de salud, pero que nos aporta mejoras a nosotros, que es el hecho de que la gran cantidad de datos que hay permiten diagnosticar de una forma más ágil lo que son enfermedades raras, con lo cual, en un sector como el que estamos nosotros, que somos una empresa farmacéutica high specialized, ¿no? Altamente especializada, esto nos aporta un valor, que es que nuestro target, nuestros médicos pueden tener una ayuda con un caso de uso real y que ya está en el mercado, que es facilitarles el diagnóstico. Y si miro ya más hacia el valor que le veo en nuestro día a día de los empleados de Esteve en los siguientes 3 años, diría que el valor más grande que podemos sacar aquí es en el trabajo de documentación altamente especializada, de tratar esta documentación altamente especializada y entenderla. De hecho, es uno de los casos de uso que tenemos implementado ya encima de nuestra plataforma Agéntica que os comentaba antes, que es el tratar información que estamos recibiendo a nuestro formato corporativo, que son documentos muy extensos, 40, 50 páginas, que para poder tratarlos y entenderlos, son documentos químicos, necesitas perfiles técnicos altamente especializados y necesitas muchas horas de su día a día para poderlos tratar, y con esta capacidad de agentes, esta capacidad agéntica, hemos conseguido reducir los tiempos a la mitad. Pero aquí, muy importante, remarco, otra vez estamos a lo mismo, necesitamos las personas para garantizar que el output, el resultado que obtenemos, es real, es válido y nos da confianza, es compliance y es seguro. Creo que cuando hablamos de agentes de IA muchas veces imaginamos sistemas completamente autónomos siendo capaces de tomar decisiones por nosotros, pero yo creo que la verdadera transformación en los próximos años no va a ser la autonomía total, sino la colaboración de distintos tipos de inteligencia. En banca nosotros pues
llevamos muchos años utilizando modelos para anticipar el riesgo del fraude, la probabilidad de fuga de clientes. Entonces, los modelos tienen una limitación, y es que son muy buenos analizando datos estructurados, pero no lo son tanto entendiendo el contexto en el que se encuentran. Y ahí es donde entran los agentes, que se alimentan de esa información generada por los modelos y la añaden pues, documentación, histórico de interacciones, normativas o conocimiento de negocio para tener esa visión, ¿no?, mucho más completa. Por eso creo que estas tecnologías como la IA y estos agentes dejan de darnos una simple respuesta para ayudarnos a mejorar la toma de decisiones, que de hecho ya lo estamos haciendo, porque en estos casos de fraude ahora se tardan minutos en resolver casos que antes se tardaban días o semanas y se necesitaban equipos de analistas bastante grandes. Entonces, los casos mucho más evidentes se resuelven antes y los analistas pueden centrarse en aquellos casos más ambiguos en los que se necesita pues, un mayor juicio humano. Además, yo creo que en los próximos años el reto va a ser pasar de reaccionar al fraude a llegar a anticiparlo. Entonces, ya estamos identificando algunos patrones sospechosos que acaban materializándose días más tarde. Entonces, los siguientes pasos serían detectar ciertas señales tempranas, ¿no?, para poder detectarlo y poder frenarlo y evitar que ese fraude ocurra. ¿Qué pasa? Que cuanto más automatizamos análisis y procesos, más importante se vuelve el criterio humano, porque las empresas pueden automatizar muchos procesos, pero siguen siendo responsables de las consecuencias. Por eso pienso que el próximo desafío del liderazgo humano va a ser no delegar el pensamiento crítico a los agentes y a los algoritmos, porque sí, muchas veces podemos caer en la tentación de pensar que son, como decía Claudia, muy objetivos, muy neutrales, pero no hay que olvidar que estos se alimentan de un contexto histórico humano que muchas veces pues, tiene sesgos y desigualdades socioculturales que no queremos pues, atraer en nuestros nuevos proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que al final la importancia no se les debería de dar tanto a qué son capaces de hacer los agentes, sino a más qué decisiones debemos retener, ¿no?, bajo el juicio humano. Total. Sí. Muy bien. Jolín, se me pasan volando los paneles, porque ya hemos llegado al final. No sé si hay alguna duda, alguien que quiere preguntar algo. Adelante. Espera, disculpa, que te acercaremos. En lo que has comentado hace un rato sobre que la IA lo resuelve todo más rápido, verificáis después que eso que ha descubierto sea verídico, ¿no? O sea, que no esté errónea, porque a veces le metes prompts o investiga y comete errores. Entonces, la pregunta era esa, que si lo verificáis que sea así, o sea, que no sea un error y que esté erróneo lo que ha descubierto o lo que ha averiguado. Sí, o sea, efectivamente, al final las respuestas que te dan estos agentes o estos LLMs, pues muchas veces son ambiguas y muchas veces no siempre, aunque le hagas la misma pregunta, no siempre te responde igual. Por eso hay que jugar mucho con ello, ir ajustándolo para que sea cada vez más preciso. Pero, como comentaba antes, siempre debe de haber una supervisión humana y una comprobación de que efectivamente esos resultados pues, son ciertos, están correctos, para pues, poder evitar pues esos problemas. Sí. Muy bien. Había otra pregunta por ahí. Hola, buenas tardes. A ver, yo quería consultar, siempre que escucho hablar de la IA, se habla de cara al usuario, de cara al cliente, de cara al comercial, al marketing, pero de cara al empleado que está atrás, al nivel más bajo de empleados, ¿en qué beneficia la IA? Porque habláis mucho de miedo, del miedo que tiene la gente a la IA, pero es que el mayor miedo es ese, es el empleado más bajo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una farmacéutica, del operario, cuando hablamos de un hotel, pues la gente que hace posible que ese hotel funcione. Entonces, ¿en qué parte la IA se está ocupando de esa cara de atrás? Respondo yo. Nosotros, por nuestro lado, a nivel de operarios, no hemos hecho ninguna implementación para ser 100% transparente. Nosotros, al nivel que hemos llegado, es
al de la gestión a nivel de operarios. Y donde estamos aportando y ayudando es lo que comentaba antes mi compañera, a ayudarles a que sus tareas repetitivas sean más amenas y se puedan focalizar a tareas de más valor. Pero si bien es verdad que una tarea de operario de una planta farmacéutica, si le aplicas ya es una máquina, ¿vale? Con lo cual entiendo la preocupación que estás poniendo encima de la mesa, porque, bueno, si estuviesen, yo podría tener la misma preocupación, pero nosotros a fecha de hoy es una empresa, es decir, somos un sector altamente regulado, con lo cual la sustitución es lo mismo que las operaciones. ¿Hay operaciones que se están empezando a hacer con robots? Sí, muchas, no. Las que son súper precisas aportan, sí, porque una máquina no tiembla, pero no, una máquina todavía no responde rápido a un cambio de sistema o un cambio de operación, debido a que cuando estás operando te encuentras con un contratiempo que no tenías. Entonces, no sé la respuesta, te avanzo, no visiono futuro, pero creo que es algo que vamos a tener que ir analizando. La IA, lo que está haciendo, bajo mi punto de vista, no es la eliminación de puestos de trabajo, bajo ningún contexto. Lo que está haciendo es redefiniéndolos, con lo cual, desde el primer eslabón de la cadena hasta el último, creo que nos tenemos que empezar a adaptar a esto y ser conscientes de ello y empezar a andar hacia aquí. Pero, dicho esto, va a haber trabajos, bajo mi punto de vista, que no se van a sustituir. Lo mismo, por ejemplo, un carpintero tiene un valor por sí solo. Entonces, creo que hay una diferenciación aquí. ¿Puedo añadir? Desde mi opinión, yo creo que muchas empresas ya están viendo esto como un problema y están intentando adaptarse y adaptar su cultura organizativa a la velocidad a la que avanza, pues, justamente la IA. Y muchas empresas ya tienen acceso a todas estas tecnologías, pero al final lo verdaderamente difícil no es incorporarlas, sino más bien cambiar esa mentalidad, cambiar e incorporar esto en la nueva forma en la que se trabaja. Al final, una empresa que está orientada a la IA no es la que más habla de la IA, sino es aquella que es capaz de integrar, ¿no?, esta tecnología en todos sus procesos y en su trabajo en el día a día de forma natural y silenciosa. Y al final, para conseguir esto, uno debe de replantearse procesos que llevas haciendo exactamente igual durante muchos años. Ahí está la verdadera transformación, cuando tú te replanteas un proceso que pensabas que era intocable, ¿sabes? Entonces, muchas empresas lo que hacen es aplicar la IA sobre procesos ya existentes, pero la verdadera transformación es cuando está integrada en el core del negocio, porque la IA no es una simple herramienta tecnológica, es una nueva forma de tomar decisiones, de automatizar capacidades, de distribuir conocimiento de una empresa. Para nuestro sector, que la parte personas es súper importante, escalando de abajo hacia arriba, el tema costes, coste social, todo esto, ya los nuevos modelos incluyen toda esta parte de la maximización de recursos humanos, y conforme sean mucho más accurate, es posible tener justamente el personal necesario para la atención y no tener necesidad de, por ejemplo, que la gente haga horas extras o estas cosas que se usaba mucho en el sector hotelero. Tener un forecast y una precisión de costos y beneficios con el personal necesario mucho más acertado, que nos ayuda la IA con esto, y la base también de, pues a lo mejor si vendo un poquito más caro, a la base de beneficios nos ayuda y tengo menos ocupación y tengo que tener menos personal o al contrario, ¿no? Entonces, en esta parte sí que se considera también la parte de mejorar en el día a día el tema personas, que seguirán siendo base para el sector hotelero. Muy bien. ¿Hemos respondido más o menos? Ay. Espera, sí. Brevedad, Yo por es que favor. como he porque llegado estamos tarde fuera hay de cosas tiempo. que no me he enterado, entonces me gustaría saber si habéis tocado el tema de la conciencia
que ahora en la última investigación que se ha hecho es que está creciendo la conciencia, y la conciencia no es algo que se programa, que es que están haciendo de forma natural por los sesgos que la misma inteligencia artificial está tomando de todo lo que interactúa con el ser humano cuando las usamos y programamos. ¿Habéis tocado ese tema? Bueno, creo que aquí involucra un poco también el tema que ya hablábamos de los conciertos hace un momento. No sé si Sí. es por ahí la Está pregunta. grabado, puedes seguir luego todo lo que se ha comentado. Y si alguien quiere contestar, pero con brevedad, porque estamos fuera de tiempo. Y además había detrás tuyo una compañera que había levantado la mano. Bueno, yo he comentado, nosotros la trabajamos simplemente forma parte de lo mismo, es decir, son personas y lo han comentado, tenemos que garantizar que la IA no es una tecnología que está por allí, satélite dando vueltas, sino que cambiamos la forma con la que trabajamos con la IA, con lo cual esto requiere de mucha concienciación, como cualquier cambio cultural, cuando pasamos de ir con caballo a ir con coche. Es decir, fue un cambio, una revolución industrial y tuvimos que cambiar. Estamos en otra revolución, al fin y al cabo. Y hemos respondido antes. Siempre. Bueno, a mí me gustaría preguntar si vuestras empresas en concreto tienen un plan B. Porque tú hablas de la industria farmacéutica y es verdad que está muy regulada, pero la IA no está regulada ahora mismo. Entonces, ¿qué pasaría en vuestros sectores si ahora mismo el gobierno español pone muchísimas regulaciones a la IA y prohíbe muchos procesos que ahora la IA está automatizando? ¿Sería una vuelta atrás completa? Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, pero nosotros somos súper precavidos. Es decir, frente a todo, y por esto he empezado antes, estrategia, gobierno, comité. Es decir, no implementamos nada. Nosotros nuestro gobierno ya cumple la Ley AI Act de la Unión Europea y vamos por delante en este sentido de que no permitimos ninguna implementación. Somos muy restrictivos, que en medio año quizás menos y todo, pueda comportar el no cumplimiento. Es decir, seguridad y compliance son nuestras bases y ponemos todo lo que es el compliance y la seguridad aparecen desde el diseño, que es muy importante. Es decir, nosotros no elegimos la herramienta, no elegimos el final, sino lo que hacemos es entender la necesidad de negocio y en base a ello vamos construyendo con la capa de seguridad y compliance siempre, desde cero. A ver, ahora mismo es verdad que la regulación sobre la inteligencia artificial es bastante escasa, pero al final en empresas tan grandes y con tanto impacto como las nuestras, yo creo que siempre tienes que anticiparte. Entonces, además de tener en consideración y aplicar todas estas regulaciones como Ley AI Act, tienes que actuar de una forma innovadora, pero también ciertamente conservadora, porque los bancos, por ejemplo, son bastante tradicionales y conservadores y el intentar provocar un cambio tan grande pues lleva tiempo y les cuesta. Y yo creo que al final, si implementan una nueva regulación de IA, les va a afectar a todos los sectores, todas las empresas. Entonces, ahí pues cada una de ellas debería de reformular o replantearse un poco la estrategia y la orientación de sus proyectos. Yo creo que, como decía, también todos los cambios o revoluciones industriales del Internet, todo esto, han tenido ciertas regulaciones. Recientemente, por ejemplo, el tema de datos antes de la IA, para el sector hotelero ha sido un poco difícil el tema de que antes se podía contactar un poco más y luego ahora nos han restringido. Al final, si eres como un huésped, termina siendo un poco familia de a veces los empleados o la gente con la que estuvo en sus vacaciones, y luego ahí ya nos entorpece las regulaciones mucho la comunicación futura con los clientes, pero también se siguen encontrando formas de seguir pues en su mente, ¿no? En otras formas. Yo creo que siempre vamos a encontrar, a pesar de las nuevas regulaciones, formas de seguir mejorando y adaptándonos a estos cambios. Gracias. Muy bien. Pues hay otra que me sabe mal dejaros con la pregunta, pero pido brevedad en la pregunta y en las respuestas, ¿de acuerdo? A ver si la respuesta puede ser de una frase y la pregunta también. Hola, quería preguntaros sobre vuestra percepción desde dentro del sector sobre las oportunidades laborales,
porque hemos hablado aquí esta mañana de que hay muchísimos perfiles diferentes en data, muchos caminos que se pueden tomar. En el panel anterior, Emmanuel mencionó además algunas soft skills, hemos hablado, por supuesto, de la importancia de los conocimientos técnicos, y entre las mujeres que estamos aquí estudiando programación, hay pues, chicas muy jovencitas salen de la universidad, se están especializando en esto, pero también hay mujeres con cierta seniority, que tenemos 10 o más años de experiencia en marketing, en consultoría, en experiencia de usuario, en finanzas. Para nosotras es bastante obvio ver cómo esta formación está fortaleciendo nuestro perfil, pero no tanto si habría oportunidades para nosotras de transferir nuestras habilidades, pues hablo de gestión de proyectos, liderazgo, bueno, lo que viene con la experiencia, a un rol dentro del sector de data, o si realmente los perfiles que pivotan necesitarían empezar desde posiciones más juniors. Me gustaría ¿Me saber permitís vuestra... brevemente responder? Antes que nada, gracias por la pregunta esta, porque casi se me olvida de que nosotros, como llevamos 5 años y colaborando con empresas y tal, tenemos bolsa de trabajo, que no la publicamos por el trabajo que nos da, porque es mucho más ágil cuando nos avisáis, tanto de empresas cuando buscan perfiles de datos nos escriben, porque además como mujeres no hay, se necesitan, como para mujeres o hombres que estéis aquí, da igual, o sea, podéis mandarnos si queréis, nos escribís, nos buscáis en redes, nos escribís y nos mandáis vuestro currículum o lo que estáis buscando, porque os lo digo de verdad, y es de lo mejor que seguimos haciendo estas jornadas, de ver que ayudamos y que es que todas las que están activamente buscando, hemos hecho 2 programas en enero de 40 y pico personas y todas las que han querido ya están trabajando y además en buenos trabajos, compartiéndose entre ellas oportunidades, o sea, la demanda es altísima y es real. Las que estéis aquí en 42 podéis directamente contactarnos y os diremos, y me juego las 2 manos. O sea que incluso aunque no tengáis experiencia y seáis juniors recién salidas o todavía en 42, hay un sitio para vosotras, seguro, y en la experiencia mía, que ahora diréis vosotras, pero yo diría, o confirmáis o desmentís, que en todas, o sea, tanto desde la parte Analytics, Engineer, Scientist, se necesita en todas. O sea, en todas hay un lugar. Incluso cuando te digo, aunque sea junior, aunque sea 0 experiencia, porque te ponen de junior con un equipo y en año y medio, es que te diría nombres y apellidos reales de mujeres que han pasado por aquí de un momento súper inicial y al año y medio ya estaban llevando sus propios equipos. No una ni 2, muchas. O sea, hay una oportunidad real y por eso tiene sentido seguir haciendo estas jornadas por todo este cambio. Entonces, y definitivamente sí, o sea, yo he tenido en mi aula pues mujeres que, por ejemplo, eran médicos, que por un tema regulatorio de tardar o no han podido a lo mejor ejercer en España, en este caso era de fuera, pero complementar médicos con datos, pues se la rifaban en la industria farma. Datos de mujeres que son maestras, que en temas de software, para psicopedagogía, también, o sea, es que todo, o sea, en cualquier sector, sea de lo que sea, complementado con datos, como hay tanto trabajo en todos, o sea, la respuesta definitivamente es sí, gestión de proyectos, todo lo que tú lleves detrás se valora y sirve de algo, no es empezar de cero, no, porque como hemos visto, se necesita sentido común, experiencia, seniority, entonces, aunque con datos seas más junior, claramente hay un sitio para ti, sin duda. También hacen piscinas de ciberseguridad, por cierto, en 42. Sí. No sé si la dais por respondida. Escribidnos a campus@mbs.education. campus@mbs.education. AMBS, ahí lo tenéis. Bueno, ambs.education con T. Nos podéis mandar aquí el currículum y igual, o sea, proactivamente a veces las empresas o nosotros, aunque no haya oportunidades abiertas, porque a veces así, empresas con las cuales nos llevamos, una de ellas es NTT Data, a veces les mandamos, y a veces te dicen, no tengo una vacante abierta, pero mándame porque tenemos mucho trabajo y buscamos. Y entonces, pues también otras BVA, o sea, podemos con muchísimas que, aunque no tengan procesos, o sea, les decimos, mira, tengo estos perfiles, se lo mandamos y viceversa, o cuando tienen un perfil que les encaja, que también nos lo mandan y lo compartimos. Ok.
Gracias, mira, al final súper bien. Parecía hecho adrede que esta pregunta fuera la última y que por poco se me olvida. Muchas gracias, súper placer. Ánimos a todo el mundo a seguir con whatever, si estáis al principio o avanzadas o deseando o simplemente os pica la curiosidad de este mundo. Gracias por estar aquí, por escucharnos, por acompañarnos. Será un placer pues seguir en contacto. Gracias.